8:42, este es el Gobierno de la Mañana, miércoles 9 de noviembre, año 2022, y a esta hora llega el comentario de nuestro coordinador, José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Rosendo. Gracias a ti, a los compañeros, al país, a toda la audiencia fuera de serie. Y, por supuesto, a todos los oyentes de la Z101. Como siempre, agradecemos a Dios un día más de vida, una oportunidad más de acceder a estos micrófonos. A la Z101 y a su presidente, don Bienvenido Rodríguez Durán, y nuestro abrazo, como siempre, a la figura de don Álvaro Arbelo, hijo. Miren, señores, yo creo que no hay mucho que agregar a la extraordinaria radiografía que arrojó Rosendo más temprano, pero sí decir que quizás en la parte política, no tanto en la parte numérica, preocupa mucho cuando en diferentes naciones del mundo, sobre todo aquellas que son potencias, que tienen influencia cultural, política, económica, la moderación no está de moda. Los políticos centristas no están atravesando un buen momento. Los últimos políticos de centro que han tenido buenas, importantes victorias electorales, Macron en Francia, por ejemplo, para ganar, debió ir a una segunda vuelta donde todo el espectro de centro, izquierda se unifica, no necesariamente muy amigablemente, más para evitar que el otro extremo ideológico llegue al poder. En el caso de Marine Le Pen, incluso se está dando un caso en algunas de esas naciones, se está dando un trasvase a veces de extremo a extremo. Por ejemplo, se dio un caso en Francia hace unos años, en unas elecciones atrás. Gran parte de la izquierda más radical, por ejemplo la que dirige Jean-Luc Mélenchon, prefería apoyar a los grupos de la izquierda extrema porque tenían connivencia en algunos aspectos, como por ejemplo su visión anti-europea, anti-Unión Europea. Un ejemplo de esto, por ejemplo en España, se da con uno de los ideólogos políticos de Podemos, Jorge Bestrinche, un hombre que era de la ultraderecha española y francesa porque tiene doble nacionalidad y que sin embargo ha estado más cerca de posturas de estos grupos de izquierda en los últimos años. No está de moda ser centrista. La gente, una parte del electorado, a veces desesperada por la situación económica de estos años, por el enorme divorcio de las élites económicas y políticas de la base de la sociedad, se distancian tanto que el centro, en ese centro tan lejano, aparecen ideas de extremo, ideas que suelen involucrarse detrás de una ropa antisistema y que son muy atractivas. Y ser centrista, ser moderado, proponer soluciones pro sistema o de mejoría del sistema, tiende a verse como una especie de capitulación, de debilidad, de falta de carácter. Y eso, señores, hay que decirlo, en un electorado como el nuestro, que es por definición centrista y donde no hay grandes inclinaciones ideológicas en los partidos ni los candidatos, nos parece muy raro. Nos parece muy raro y hasta cierto punto ha sido para el sistema político dominicano una especie de refugio de que la discusión se vaya a los extremos. Aquí la polarización puede ser partidaria, mas no necesariamente ideológica, y con la excepción de temas como las tres causales o tal vez la situación relacionada al tema haitiano, al tema de los migrantes ilegales. Aquí hay muy pocos aspectos que se discutan desde un punto de vista del marco ideológico, pero lo que nos está enseñando el sistema electoral de esos países y especialmente el norteamericano el día de hoy es la enorme debilidad de las políticas de centro. Tendrá que relanzarse el discurso, tendrá que de alguna manera buscarse una nueva manera de hacerle entender a la gente que el sistema tiene que mejorarse, pero que no hay garantía en quemarlo desde los cimientos para sustituirlo, sabrá Dios por qué. Eso es parte pues del gran dilema de los nuevos tiempos, como se titula aquel famoso libro de los adventistas, el conflicto de los siglos. Ese es el conflicto del siglo XXI. Miren, tengo que pasar sí o sí por un tema, hablando de coherencia ideológica, a el tema anteriormente debatido por los compañeros, solamente para sumarle un par de cosas. Por ley, en nuestro país, el censo debe hacerse cada 10 años. Esa es una adaptación de la ley norteamericana sobre censo y contabilidad de estadística nacional que muchos países, la inmensa mayoría de los países, han decidido copiar. Muy pocas naciones tienen lapsos distintos, la mayoría lo hace cada 10 años. Y yo me pregunto, ¿cuántos de los que se oponen a este censo se opusieron al anterior y lo hicieron con las mismas razones? ¿Cuántos? Y tengo incluso una pregunta para un grupo en específico político. Hay grupos partidarios, incluso de gente amiga, de gente que aprecio, de gente con la que hablo y a veces he tenido el chance de aprender de ellos o de debatir con ellos. Verbigracia de la clásica y tradicional derecha dominicana, que aunque electoralmente pudiera ser un grupo limitado, ha tenido una gran influencia ideológica, como la tuvo los gobiernos del PLD que encabezó Leonel Fernández.
Yo me pregunto. Que patrocinó un censo en el 2010. Que no tuvo la y lo impulsó con todo el poder del Estado. Y que no tuvo la oposición ni por costos, ni por peligros patrióticos, ni patrioteros, que está teniendo y que sin embargo fue llevado a cabo de manera incompleta, irregular, muy mala, tuvo una culminación pésima en términos de la ejecución. Qué curioso es que quienes encuentran en este censo todos los peligros para la patria dominicana, miren qué curioso, atención a mi amigo Vinicito Castillo Semán y Pelegrín Castillo, a quien aprecio y respeto, pero me encuentro raro de ustedes, que no se enteraron cuando en el año 2011 se promulgó la ley de los mercados binacionales. La ley de los mercados binacionales se promulgó en el año 2011 y no había más peligro para la patria, mis estimados. En el año 2011, cuando se promulgó esta legislación que todavía al día de hoy tiene inexactitudes y que genera cierta problemática, aunque más allá de eso le ha abierto la brecha a cierta solución, a cierto alivio para el pueblo haitiano al momento de recibir mercancías que se producen en el país y que al menos en el mercado binacional de Dajabón, que es el más próspero de todos, ha generado prosperidad en esa provincia. Óyeme, resulta bastante curioso cómo cambia de un marco a otro, de un contexto a otro. El censo del año 2022 es un problema porque hay barrios sin canchas. Pero en los 11 años que no hubo censo, parece que esas canchas existían. Parece que sí. Parecía que en Capotillo estaba el Madison Square Garden. Sí, y lo derribaron ahora para hacer el censo, por Dios. Pero José Luis, hay un problema. ¿Cuál? La falta de credibilidad. Mira, la falta de credibilidad. Es un problema. Pero con la falta de credibilidad tú haces dos cosas. Para cualquier gobierno, una de las cosas más importantes es poder lograr en la población credibilidad, porque es lo que legitima sus acciones. Y yo pregunto. Entonces, hay un problema ahí de credibilidad. Y yo pregunto, va más allá de esos detalles. Y yo pregunto, Julieta, y el resto de la clase política a la que uno le supone cierta madurez, y yo de hecho se la reconozco, ¿qué hacen esa falta de credibilidad que tú le adjudicas a este gobierno? ¿Se regodea como cerdo en el lodo, la aprovecha para sacarle matiz político o ayuda a construirle credibilidad al censo? ¿Qué hace? Sí, pero lo que pasa es que vamos a analizarlo. No, es que no es la clase opositora la que le corresponde. No, yo hablé de la clase política. Ni la clase política la que le corresponde trabajar y hacer cosas para aumentar esa credibilidad hacia el gobierno. Pues mira. Es al gobierno que gestiona. A mí me parece que los temas. En la medida en que toma medidas transparentes. Pues mira, yo dentro de mi profunda equivocación voy a creer que los temas de país sí son temas que se esté o no en la administración actual. Ahí estoy de acuerdo con José Luis. No, yo se esté o no en la administración actual, deben fortalecerse. No quiero que me confundan. Yo sí creo, porque yo creo en una oposición propositiva, en una oposición de propuesta, en una oposición que empuje hacia lo que le conviene al país, más allá de quién esté en el poder. Ahora bien, que el gobierno no tenga credibilidad para ti no es un asunto que lo va a resolver la clase política. Yo creo que eso es parte de la construcción del discurso para oponerse al censo, que entiendo que es y no es refiriéndome a ti, sino al discurso que están pretendiendo articular. ¿Tiene este gobierno menos credibilidad que otros que se jactaban de ser buenos gobiernos, pero que ahora ha resultado que están comprometidos en actos de corrupción que aún no se han terminado de investigar todos? Entonces, mira, no me hablen de credibilidad, señores, no me hablen de credibilidad. Mira, porque yo no estoy hablando de la credibilidad que pudiera tener o no otros gobiernos. Yo debo decir felizmente para mi sorpresa, yo hice ayer un ejercicio y entré a una publicación de una comunicadora, me voy a reservar el nombre, de una comunicadora que opina mucho de política, y donde ella puso una publicación en una red social donde decía que había que cuidarse del censo porque era una herramienta para unificar a los dos pueblos. Era una herramienta para fusionarnos, la vieja fusión con Haití, y a la gente que se trancara en su casa. Para mi sorpresa, agradable, y de verdad que me quedé satisfecho, fui a los comentarios. Y la acabaron. Y el pueblo llano de a pie, que la consume a ella, que le da seguimiento, le decía, este es para fusionar los pueblos, pero los 9 censos anteriores no. No me diga. ¿Y cómo más o menos produce un censo una fusión de dos repúblicas? Y le preguntaba a la gente y cuestionaba. Y mira, yo soy una persona muy escéptica a veces de lo que la gente le llama sabiduría popular, porque yo entiendo que hay de todo. Hay gente que se acuesta muy harto a veces de noche y entonces se sueña de que con una supuesta fusión. Sí, carajo. Yo te digo a ti, de todos modos. La estupidez más grande que yo puedo escuchar es yo creo, Rosendo, creo, y pudiera estar equivocado,
que al día de hoy el censo va a tener la mayoría, inmensa mayoría. No me atrevería a dar un porcentaje, pero sé que va a ser muy superior al que mucha gente pretende y quiere. Va a apoyar desde su hogar, desde el lugar donde esté, el censo y las agencias que estén haciendo esto. ¿Saben por qué? Porque las políticas necesitan un punto de partida, que es lo que a veces no se quiere entender. Y el primer punto de partida para tomar decisiones, no solo en el Estado, sino en la vida personal. ¿Saben cuál es el primer punto de partida? La información. Cuando se tiene información, se suelen tomar mejores decisiones. Mientras más calidad tenga esa información, más acierto suelen tener las decisiones. Por eso, fíjense, y voy a citar 2 casos para finalizar mi comentario. Todos conocemos a alguien que apuesta a la pelota, que va a una banca, hace una apuesta al béisbol. Está el que simplemente se levanta y por instinto lee el periódico y dice, me voy con los Yankees, con Cincinnati, con fulano y de tal. Pero está el que o llama a un programa de deportes, o el que, sabiendo algo de deporte, dice, no, espérate, hoy picha Gerrit Cole, que es un tremendo pitcher, hoy hay más probabilidad de que gane los Yankees. No puede, es mejor hacerlo ahora que 2 días después que lance el más débil de su rotación. El que se informa tiene un criterio muchísimo más terminado para tomar decisiones. De la misma manera está el que decide, como hemos hablado en estos días del clima, antes de salir a un viaje largo, ver si va a llover o no, si lleva el paraguas, si se prepara para el clima, y si lee que hay un 90% de lluvia, sabe que es muchísimo más probable que tenga que hacerlo que si solo hay un 10%. No le privemos, señores, al Estado, sea la visión del Estado que tengamos. Yo tengo una visión de un Estado eficiente, que tenga el número de servidores públicos que necesita, pero que tome las decisiones con la mayor cantidad de información posible. ¿Saben para qué? Para que sus políticas puedan ser más exactas. Y no solo la de esta administración, que es pasajera, porque los gobiernos terminan, pero el Estado es permanente. El Estado es permanente. Y en ese sentido y con ese criterio, yo creo que es a el Estado en general, a la clase política en general, sí, a la clase política. ¿Por qué la clase política? Porque ¿a qué aspira la clase política? A tener poder. ¿Y cuál es la herramienta de poder? ¿Cuál es el contexto de poder que aspiran los políticos a obtener? El que dan los 3 poderes del Estado. Pues es bastante lógico. No conviene, por lo tanto, dentro de ninguna participación política, señores, intentar restarle credibilidad a la construcción de información para las políticas públicas que ese Estado tomará durante años. En una legislación que dice incluso que el número de diputados y de representación en las provincias del país se toma por el número de población que tiene. ¿Por qué pierde un diputado San Juan? ¿Por qué lo gana la provincia de la Altagracia? Pero a lo mejor en un conteo nuevo esa suma de diputados sería distinta. A lo mejor la Altagracia gana todavía más representación porque tiene más población. A lo mejor pierden más provincias, sobre todo en mi región sur, que penosamente tienen una migración de salida altísima. Atención, patriotas dominicanos, defensores de la patria desde que amanece. Ustedes no estuvieron satisfechos cuando en el anterior proceso de regularización, que yo no lo estuve tampoco, se dijo que había 500,000 ciudadanos haitianos en un dato que todo el mundo sabe que no es verdad. Entonces, tenemos la oportunidad ahora de tener un dato muchísimo más aproximado a esa realidad que ustedes y yo decimos no era esa. Entonces, quieren que se haga un conteo de verdad, que diga que ese dato no era real como yo lo creo. Y entonces se oponen a que se haga. Diablo, pero ¿y entonces cómo es que lo vamos a hacer? Definitivamente somos una sociedad compleja, todavía no tan radicalizada como otras, donde yo creo que los consensos todavía estamos a tiempo de construirlos. Pero caramba, racionalicemos el debate. Empecemos por racionalizar el debate, por lo plausible, lo posible, lo probable y las cosas que todavía se pueden hacer dentro de nuestro marco de operación y de nuestro marco de recursos. El censo no tiene la culpa de nada que no se haya hecho con los recursos de la administración pública, de nada de eso, porque hace 11 años que no se hace. En ese sentido, ojalá que pudiera, al menos en ese punto, señores, generarse algún tipo de consenso y responsabilidad a toda la clase política y con el apoyo del resto de la población. Llévatelo con 2.